vallas en el río, cárcel para los que ingresen ilegalmente y más militares en la frontera son algunas de las acciones que Estados Unidos ha tomado para reducir la migración. Pero ¿dónde han dejado las leyes de protección internacional de solicitantes de asilo y refugio? Veamos el siguiente reportaje. El título 8 lo que ha creado es una nueva frontera. El título 8 crea una frontera virtual a la cual tenemos que someternos y suspender el viaje allá. Algunas de estas medidas del título 8 pues sí implican un endurecimiento de la política migratoria, desde deportaciones expeditas, permite regular el control fronterizo. El impacto de esta nueva política es desastroso para los derechos humanos y los derechos de los refugiados. Deja a cientos de miles de personas sin ninguna protección y a la merced de criminales, perseguidores, sin refugios adecuados. Lo que la gente quiere es ganarse la vida, ¿verdad? Pero, irónicamente, la política sigue siendo una de contener los flujos. Y no solo de contenerlos, sino que en el proceso de seguir contribuyendo a la demonización de la persona migrante. Al final, Estados Unidos es un país que históricamente ha sido fundado por migrantes. Las poblaciones migrantes son parte de su esencia, pero también es un país donde el racismo también ha estado muy presente. Es que Estados Unidos necesita más, no menos, personas para poder resolver sus grandes desafíos demográficos, incluyendo su déficit creciente de mano de obra, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad que no podemos escapar. En mayo del 2023 entró en vigencia el Título 8, política migratoria de Estados Unidos que le permite cerrar y expulsar de sus fronteras a toda persona sin autorización de ingreso. Que es una sección de la Ley de Inmigración de los Estados Unidos que ha estado en vigencia desde 1940, ¿verdad? El Título 8 ha sido históricamente el mecanismo jurídico que justifica la deportación, la aprehensión, la expulsión inmediata de extranjeros que llegan a los Estados Unidos sin tener permiso, sin tener visa para ingresar al país. Al final, detrás de esta decisión del gobierno de los Estados Unidos de volver a implementar el Título 8, sí está una intencionalidad de disminuir o principalmente de desincentivar a los centroamericanos o a cualquier otro migrante solicitante de asilo que quiera o necesite tomar al final la decisión de llegar a Estados Unidos para cruzar una frontera, para solicitar asilo, para llegar y tener mejores condiciones de vida. ¿Por qué debería de preocupar esta medida si los gobiernos anteriores también rechazaron la migración ilegal? Porque la medida también está dejando sin protección a las personas o grupos familiares que se presentan en la frontera y que invocan la figura del asilo y del refugio. Protección internacional avalada y promovida por Estados Unidos. Ninguna persona que solicita asilo al llegar a la frontera debe de ser considerada como alguien que califica para ese beneficio. Más bien lo opuesto. La suposición que debe de hacer la patrulla fronteriza es que no califican. Entonces, esto es lo que se conoce como una presunción de no calificar, cosa que no existía en la ley anteriormente. Y no es un cambio en la ley en sí, es un cambio en la manera como se implementa la ley, porque nada de esto quiere decir cambios aprobados por el Congreso. Y les obliga a quedarse en México en la frontera, lo cual es muy peligroso. Hubo
decenas de miles de personas, de violentos, de violencia documentadas en contra de migrantes en México. Solo en un año, en 2021 y 2022, hubo 13.500 ataques violentos en contra de migrantes en la frontera, en México. Y esos son solo los reportados. Incluye casos de torturas, de secuestros, de asesinos, de violaciones. Si usted cruzó la frontera sin documentos legales, sin seguir las vías legales establecidas por la nueva normativa, el gobierno de los Estados Unidos va a presumir que usted no es elegible para el asilo. Pasa lo que pasa, no es elegible, no importa lo que le pasó en su país. Cualquiera que cumple con la definición de refugiados bajo la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967 debe de tener una oportunidad de solicitar protección sin discriminación, sin importar cómo entró en el país, sin importar su estatuto legal. Y además la ley internacional y doméstica de los Estados Unidos prohíbe los gobiernos deportar a personas en un lugar o en un país donde corren riesgo para su vida o riesgo de ser torturados. Uno cumple con la definición de refugiado si sufrió o cree que puede sufrir persecución por 5 razones y nada más de 5 razones. No es cualquiera que puede pedir protección internacional. La persecución debe de ser por su raza, por su religión, por su nacionalidad, por su asociación con un grupo social o por su ideología política. Pese a que el título 8 es una ley restrictiva, las autoridades estadounidenses han creado 4 mecanismos para ofrecer alguna posibilidad. 1. Niñez no acompañada. Podrán ser escuchados y evaluados y en el mejor de los casos se les permitirá el ingreso a Estados Unidos. 2. Haber solicitado refugio en un segundo o tercer país de tránsito y haber sido rechazada la solicitud. Quiere decir, si usted pasó por un país, cualquier país, de Salvador a Honduras, a Guatemala, y pidió asilo y recibió una negación de asilo, una denegación, y tiene un papel, no vale pedir solo el asilo y no tener prueba que fue abandonado su caso o que está demorado. No vale decir que el sistema de asilo no funciona en Honduras o en Guatemala. Hay que tener este papel que es una denegación. Eso es otra excepción. En este caso uno puede ir a la puerta de entrada de fronteriza y presentarlo. Pero no toma en cuenta que en muchos de esos países de tránsitos los sistemas de asilo o no funcionan o son países expulsador. 3. Aplicación de teléfono CBP One. Que es una nueva aplicación para que la gente solicite por ese mecanismo la entrevista para poder presentar la solicitud inicial de asilo, donde se establece lo que le llaman el criterio de miedo creíble. CBP1 es una aplicación que uno pone en su teléfono y con esto puede pedir una cita y entrar y ahí aplicar por asilo, por el asilo, solicitar por el asilo. Uno puede descargarla solamente a la frontera o puede aplicar para una cita solamente cerca de la frontera. No puede aplicar no puede descargarlo y aplicar para una cita desde El Salvador. No, tiene como geolocalización. Debe de estar cerquita de la frontera. Esta aplicación funciona mejor en teléfonos costosos, con internet que le funciona. Entonces, uno está en la frontera, no tiene internet, su teléfono fue robado, hay muchos problemas. Otro, digamos que sí yo pudo descargarlo y ahora está listo para su cita, solo hay 1,000 citas al día y es una lotería. Entonces, está muy limitado los cupos que hay. Otro asunto. Es una aplicación que nosotros pensamos es racista, porque uno más tiene la piel oscura, menos la aplicación funciona. Entonces,
Por eso estamos diciendo esto es como una barrera al asilo. 4. Parole o permiso humanitario para personas que proceden de países con gobiernos autoritarios o dictatoriales. Dicho permiso debe tramitarse fuera de Estados Unidos. Recordamos que esos solo son para 4 nacionalidades: Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela. Quiere decir que salvadoreños no califican para esta excepción. Además, paroles son solo 30,000 cupos al mes para esas 4 nacionalidades, 30,000 total. Parole o permiso por reagrupación familiar. Esta petición de reunificación debe ser presentada por un familiar que sea ciudadano o residente permanente en Estados Unidos. Este permiso aplica para cubanos, haitianos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. El hecho de que ya hay una colonia salvadoreña, centroamericana, muy numerosa en los Estados Unidos, que también actúa en cierta forma como un imán social, ¿verdad? Porque alguien que ya está en Estados Unidos, pues si tiene cónyuge, si tiene hijos, quiere que mejor su cónyuge y sus hijos estén con ellos. Con esas medidas, el gobierno de Estados Unidos quiere reducir el número de migrantes en su frontera y el que desee ingresar, que lo haga usando las vías legales. En ese contexto, ha comenzado a implementar los centros regionales de procesamiento u oficinas en Guatemala y Colombia. El personal de esas oficinas lo integran funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Estado, apoyados por OIM y ACNUR. Ellos examinarán a las personas para determinar si reúnen o no los requisitos para ser refugiados u ofrecer otras vías legales en Estados Unidos, Canadá y España. El estatuto de refugiados se pide fuera de los Estados Unidos. En cambio, el estatuto de asilo se solicita cuando uno entra o cuando uno está físicamente en los Estados Unidos. Entonces, para ser refugiado, cada año el presidente de los Estados Unidos y el Congreso deciden cuántos refugiados admitir desde el extranjero. Entonces, es un número muy definido. Para 2023, el número es 125,000, algo así, total, de refugiados. Y después también da números por región. Entonces, de esos 125,000, solo 15,000 pueden, de Centroamérica y los Caribe, pueden pedir refugio, ¿ok? En cambio, no hay límite de número para solicitar asilo. El título 8 permite que las personas pidan asilo en las fronteras por las siguientes causas: ser víctima de trata, tener una emergencia médica, argumentar la presunción de la normativa. Solo uno puede refutar la presunción demostrando que la regla no debería de aplicarse a usted debido a circunstancias excepcionalmente apremiantes, lo que incluye emergencias médicas agudas, pero la barra para conseguir eso es extremadamente alta. Amenazas inminentes, no puede ser una amenaza de muerte en El Salvador, debe de ser inminente y extrema para la vida y su seguridad. A usted, no para la seguridad y la vida de otro o de sus familiares. Para el caso de los salvadoreños que migran hacia el norte en búsqueda de protección, el panorama no es alentador. En este año fiscal de 2023 hay, 84,400 salvadoreños, un poco más, que están en las cortes de migración con caso de asilo pendientes. Los salvadoreños se encuentran entre las principales nacionalidades deportadas. Antes de los salvadoreños, los hondureños, guatemaltecos, mexicanos, nicaragüenses están más deportados y después los salvadoreños. Hasta mayo de 2023 hubo más de 12,000 salvadoreños deportados a El Salvador. Los salvadoreños migran por motivo de reunificación familiar,
por la violencia y por factores económicos, sociales y políticos. A lo largo del tiempo, me atrevería a decir que ahora el rostro de la persona migrante es un migrante joven, un joven que no tiene acceso a oportunidades laborales, pero que además tiene que enfrentarse a situaciones de inseguridad donde se le criminaliza, donde se le estigmatiza, y ante la desesperanza, entonces, su elección es migrar. Entonces, cada día, pues sí, hemos visto un aumento, ¿no? Una representación de mujeres que viajan junto a sus hijos para solicitar asilo, tratar de cruzar una frontera para tener mejores condiciones de vida. Y mientras estas condiciones, al final de cuentas, y es lo que los expertos que manejamos el tema, las organizaciones y las propias poblaciones migrantes dicen, mientras estas condiciones no cesen de pobreza, de inseguridad, las desigualdades, persecución política incluso, mientras estas condiciones no cesen, es muy difícil que una política migratoria en sí mismo pueda frenar los flujos migratorios. Todavía no hemos garantizado para la población empleo para todos. Los salarios siguen siendo salarios de hambre, que con $350 no vas a mantener un hogar de 2 hijos o 3 hijos, que es el promedio en nuestro país. Hay necesidad económica. Los planes del desarrollo local en nuestro país han fracasado, porque hasta hoy no tenemos áreas geográficas que hayan sido lo suficientemente productivas y autosuficientes que el joven se levante en la mañana y diga, no, aquí tengo oportunidades, no me voy porque aquí puedo seguir estudiando y aquí me voy a desarrollar. No. Estados Unidos, en periodos preelectorales, la migración cobra relevancia, porque es un tema que genera votos a favor o en contra de los candidatos y de las propuestas de los concursantes. También es necesario dejar de criminalizar y dejar de estigmatizar y dejar de promover esta narrativa que los migrantes llegan a Estados Unidos a quitarnos el trabajo, sino que llegan a suplir una necesidad que existe y que no tiene al final otra alternativa para ser suplida. Si nos enfocamos en el mercado laboral de Estados Unidos, sí necesita si lo quisiéramos poner muy en términos económicos, sí necesita la mano de obra de la población migrante. Y hay estados que realmente, como este caso que tú me estás dando, el estado de Nueva York, por ejemplo, que es un estado con muchas granjas, con mucha industria de lácteos, depende muchísimo de la mano de obra de poblaciones migrantes. E incluso hay organizaciones allá que han estimado que también si un día se decidiera no contratar a ninguna persona migrante en alguna de estas industrias, o en la industria de agricultura, por ejemplo, Estados Unidos estuviera en un gran problema. Entonces crean escenarios que la mayoría de la población originaria de Estados Unidos ya nos dimos cuenta que la campaña anterior de Donald Trump le funcionó. Ya, el muro lo van a pagar ustedes migrantes. ¿Te acuerdas cuando nos ofendió? Váyanse a su hoyo de porquería, regrésense que no los queremos aquí. Ese tipo de expresiones le funcionó y ganó. Y esto es la explicación hacia la candidatura del gobernador DeSantis en la Florida. Antes de anunciar su candidatura, aprueba una ley antimigrante, aprueba una política de persecución a los migrantes indocumentados. O sea, primero se colocó en una atmósfera de defender el país ante la invasión inmigrante y después anuncia su candidatura. Esto tiene una relación directa y juega al mismo ritmo como lo hizo Donald Trump anterior. Hasta que comencemos a ver las soluciones y a aceptar que no se van a poder detener los flujos migratorios en base a políticas restrictivas, a militarización, a centros de detención. Eso ya la historia nos ha dicho que no funciona. Tienen que comenzar a identificarse alternativas
Y estas alternativas al final creo que tienen que comenzar a poner sobre la mesa el aporte y el valor económico, el valor laboral, el valor en términos culturales, humanos que generan las poblaciones migrantes a Estados Unidos. Y efectivamente han habido organizaciones que han hablado de la posibilidad de presentar demandas jurídicas precisamente imputando estas nuevas modalidades de practicar, de poner en vigencia el título 8. Un juez federal ha bloqueado la norma que limita las solicitudes de asilo en la frontera de México-Estados Unidos. Las organizaciones defensoras de los migrantes demandaron al gobierno ante dicho tribunal, que en ocasiones anteriores también bloqueó iniciativas violatorias de los derechos humanos de la ex-administración Trump. Por su parte, la administración Biden demandó al estado de Texas por la instalación de barreras de boyas en el Río Grande que impiden el paso de los migrantes desde México a Estados Unidos. México ha sido el único país que ha condenado la colocación de las boyas, calificándolas de inhumanas. A continuación, el editorial. La mayoría de gente que migra no es porque quiere, es porque muchas veces no tiene otra alternativa. Algunas organizaciones estiman que cada día 300 compatriotas salen, especialmente con rumbo a Estados Unidos. Hay 3 causas principales por las que la gente se va. La primera es por la situación económica. La falta de empleos estables y decentes con un salario digno, la precariedad de la vida que llevan hace que la gente se vaya. La segunda causa tiene que ver con la violencia delincuencial y criminal que abate a la población. Se va la gente para salvar la vida. La tercera causa es la reunificación familiar. Esposas y esposos, hijos e hijas parten con el sueño de reunirse con sus familiares en el país de destino. La gente se va porque no pueden llevar una vida digna en la tierra que los vio nacer. Y, paradójicamente, ellos y ellas a quienes se les niega la vida aquí, mantienen la economía de sus familias y la economía nacional. El Salvador tiene el mayor peso de remesas en América Latina. Las remesas representaron en el año 2021 el 26.4% del Producto Interno Bruto, con los 7.517 millones de dólares que mandaron. La inversión privada ronda el 17 o 18% del PIB. Es decir, nadie invierte más en el país que los migrantes a través de sus remesas e inversiones. Lastimosamente, cuando los migrantes van en el trayecto, sufriendo por las inclemencias del tiempo y de la naturaleza, siendo víctimas de atropellos, maltratos, secuestros y hasta asesinatos, las voces de las autoridades no se escuchan, no los defienden, no dicen nada. Para los políticos, los migrantes solo son importantes por 2 razones. Primero, por el dinero que envían y segundo, por el potencial de votos que representan. Cuando retornan, cuando los deportan, son un 0 a la izquierda. Sin embargo, los migrantes que logran llegar y establecerse son una especie de héroes para sus familias, hasta para sus comunidades. Pero si fracasan en el intento, hasta se esconden, porque consideran eso precisamente un fracaso. Pero los migrantes son gente noble, solidaria. La mayoría se va para mejorar la vida de los suyos y hasta la de su comunidad. Gracias a la población migrante en Estados Unidos y cada vez más en otros países como España, Canadá, Panamá, etc., el país no está peor de lo que ya está. Gracias a ustedes, hermanos y hermanas migrantes.
la sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. Gracias por acompañarnos. En esta oportunidad conversamos con Zahid Herrera. Él es académico, investigador, pero además historiador. Con él conversaremos sobre qué nos heredó la independencia centroamericana. Zahid, bienvenido. Gracias, Olga. Una alegría de estar con ustedes, ¿no?, en este programa. Bueno, Zahid, estamos justo conmemorando 200 años de independencia. Hace exactamente el 15 de septiembre de 1821 que se gesta este hecho histórico para el pueblo centroamericano. Hablemos un poco de los idearios. ¿Qué implicaciones primero tuvo la independencia centroamericana? Es decir, ¿era antes concebido como una sola región? Hay que comenzar diciendo que la independencia fue un proceso en Centroamérica y como cualquier otro hecho histórico es algo procesual, es decir, no es algo que se dio de la noche a la mañana, ni tampoco fue un hecho que surgió a partir de la firma de un acta, ¿no?, sino que al menos la independencia política con respecto a España y México duró entre el 15 de septiembre de 1821 al 1 de julio de 1823. De hecho, este año, el 1 de julio de este año, se conmemoró en Centroamérica la independencia absoluta de Centroamérica con respecto a España, a México y a cualquier otra potencia, ¿no? Entonces, yo comenzaría sosteniendo este punto que me parece fundamental, y es que hay que entender la independencia como un proceso en donde intervienen múltiples actores, en donde el ideario, como sostenía su pregunta, ¿no?, el ideario para algunos era concebir esta región, es decir, Centroamérica, desde Chiapas hasta Costa Rica, como una unidad, y por eso se planteaba, ¿no?, la construcción de una república federal centroamericana, pero para otros no, es decir, para otros centroamericanos, Centroamérica no tenía ni la riqueza, ni la población, ni la ilustración para ser una nación, es decir, para ser una unidad política, y por lo tanto se pensó en una unión con un imperio que en ese momento se estaba presentando ante los ojos de los centroamericanos poderoso en términos económicos y en términos de ilustración, de educación, de formación, etcétera, como fue el Imperio Mexicano, que era un proyecto que lo había presentado Agustín de Iturbide, ¿no?, a partir del plan de Iguala, ¿no? Entonces, el ideario entre los centroamericanos, en términos generales, pues, no era un ideario único y común. Al menos habían dos idearios, ¿no?, en ese momento. ¿Y esto tenía implicaciones netamente políticas o iba un poco más allá, Zahid? No, no solo era político, es decir, la idea ya sea de una unión o la idea de una unión centroamericana o de una unión a México, a este imperio septentrional, tenía también implicaciones de carácter económica, por supuesto, ¿no? Porque el argumento de los unionistas a México era que Centroamérica no tenía viabilidad en términos económicos, siendo una nación independiente y soberana, ¿no? Por eso el ideal de unirse a una nación poderosa como México, ¿no?, como se estaba presentando en ese momento. Pero también habían elementos religiosos, es decir, aquellos que buscaban construir en Centroamérica una república federal y no querían, por lo tanto, unirse a México, temían que los unionistas a México ganaran y por lo tanto mantuvieran sus antiguas redes y su antiguo poderío, que era el poderío de Ciudad de Guatemala con respecto a las provincias del Reino de Guatemala, ¿no?, de Centroamérica. Entonces, y ese poderío no solo un poderío económico, sino también un poderío religioso. Para el caso San Salvador, la provincia de San Salvador no tenía en ese momento, al igual que la provincia de Costa Rica, un obispado.
Y tener un obispado significaba una autonomía eclesiástica para esta provincia, pero también una autonomía política. Y luchar para tener ese obispado, en el caso de los sansalvadoreños, era luchar contra las poderosas familias de Ciudad de Guatemala y contra la poderosa iglesia de Guatemala, ¿no? Igual ocurrió con Costa Rica, era luchar, para ellos tener su obispado era luchar contra las familias poderosas de León, Nicaragua, y contra la iglesia de León, Nicaragua, ¿no? Entonces, no solo había intereses de carácter político, sino también económico, de carácter religioso, de carácter social y cultural, que movieron a estos grupos, ¿no?, de poder en la toma de decisión. Y yo diría no solo a ellos, ¿no?, porque la tradicional visión de los procesos independentistas en América Latina y en Centroamérica ha estado tamizado mucho, ¿no?, por una versión oficialista y de carácter elitista, en donde se ha olvidado la participación de los pueblos, ¿no? Yo he enfatizado a lo largo de estos 20 años en la presencia importante de los pueblos y sus gobiernos locales, sus ayuntamientos constitucionales, ¿no?, en este proceso independentista y en el posterior proceso de construcción de la República Federal y en el posterior proceso de la construcción republicana de cada uno de los países centroamericanos, ¿no? Entonces, no hay que olvidar también la participación de estos actores como lo fueron los pueblos, ¿no?, y sus ayuntamientos o municipalidades como actores fundamentales. Posterior a la firma de independencia, bueno, se crea la República, pero a partir del planteamiento que usted está haciendo, Sahid, entendería que desde que se da ese proceso, inicia ese proceso, ya Centroamérica ya tenía fracturas fuertes por esos intereses que estaban de por medio. Porque por un lado estaba el grupo que pedía la anexión a México, pero también estaba el grupo de salvadoreños, en este caso el general Arce, que pedía la anexión a Estados Unidos, incluso hizo un viaje a Estados Unidos precisamente para buscar ese proceso. Planteo este escenario porque todo eso que se vive en su origen, en sus inicios, lo hemos arrastrado hasta nuestros días, es decir, esa visión individualista que nunca nos hemos visto como región. Sí, de hecho, no es que la independencia nos fracturó. Antes de la independencia, Centroamérica o el Reino de Guatemala, como se le conocía, ¿no?, ya venía fracturado. Es decir, a diferencia de otras regiones de América Latina, de la América hispánica, Centroamérica no logró cuajar esa visión de unidad por múltiples factores. Eso ha sido tema de investigación de muchos colegas, de muchos historiadores, de tratar de identificar por qué Centroamérica no logró esa unidad que logró, por ejemplo, Argentina o que logró México, ¿verdad? México pudo haberse disuelto en múltiples países también, ¿no? Oaxaca, Guadalajara, Veracruz, etc., pero logró esa unidad. Argentina logró esa unidad, Brasil logró esa unidad, ¿no? Colombia, lo que hoy es Colombia, ¿no?, conocida como Nueva Granada, logró esa unidad. Entonces, ¿qué pasó en Centroamérica que no pudo cuajar esa unidad? Sino más bien, antes de la independencia ya venía fracturada, ¿no? Y algunos historiadores convienen en subrayar que una razón, no la única, ¿no?, una razón de ello fue el poder que ejercieron estas familias guatemaltecas sobre los intereses económicos y políticos de los provincianos, es decir, los habitantes de Honduras, de San Salvador, de Nicaragua, de Costa Rica, ¿no?, de Chiapas también, ¿no? Y no lograron tampoco estas élites guatemaltecas, ¿no?, los Aycinena, por ejemplo, los Batre, los Piñol, no lograron configurar una alianza y una red familiar que les permitiera justamente esa unidad, ¿no? Esa es una explicación, ¿no?, de esto, ¿no? Entonces, esa fragmentación pervivió y pervivió hasta nuestra época. La duración de la República Federal entre 1824 y 1838 creo yo que es un laboratorio interesante para entender en pocos años, ¿no?, cómo Centroamérica quiso mantenerse unida, pero justamente esa tradición de rencores, esa tradición de fricciones, de fragmentaciones, ¿no?, pudo más que la unidad.
Y lo que mencionaba, Arce y otros intentaron justamente pedir la anexión a México, a Estados Unidos, porque en ese momento los republicanos sansalvadoreños se vieron afectados ante la invasión mexicana, ¿no? Pero ese es un pequeño hecho entre muchos otros que explican la conflictividad que ha habido en Centroamérica hasta el día de ahora de no lograr una unidad política. Se intentó 100 años después, en 1924, cuando los centroamericanos conmemoraron el centenario o el primer centenario del proceso de independencia en la región, pero tampoco, ¿no? Pero hay elementos constantes, ¿no? Las riñas, el caudillismo, los grupos de poder. Y ya no digamos la construcción de los nacionalismos, en donde intervino de una manera muy interesante los poderes políticos, pero también la prensa, ¿no? La opinión pública en cada uno de los países, ¿no? Entonces, lo que algunos intelectuales, por ejemplo, en el siglo XIX, centroamericanos decían, no podemos nosotros seguir viviendo como republiquetas, es decir, como pequeños países aislados de islas, ¿no? Nos conviene unirnos, y sobre todo porque ellos veían las amenazas externas que tenían en ese momento, a lo largo del XIX y en el XX, ¿no? Primero Gran Bretaña, que bloqueaba los puertos, exigiendo a los gobiernos centroamericanos el pago de la deuda. Luego Estados Unidos, ¿no? Que primero con los filibusteros en la década de 1850, luego en la intervención ya de manera dura con respecto a Nicaragua con los marines, ¿no? Y la oposición de otros países centroamericanos. Entonces, y ya no digamos durante la Guerra Fría, etcétera, etcétera, ¿no? Y el financiamiento de la guerra en los años 80. Es decir, Centroamérica... más bien yo diría, los centroamericanos se han dado cuenta a lo largo de estos 200 años que solos no pueden vivir. Pero también ocurre ese fenómeno de que no dan ese paso importante y no se ha querido dar ese paso importante para una unidad política. ¿Cómo romper con todos estos procesos? Es decir, y qué tan importante también a la vez es dar esa mirada al pasado para poder entender y poder trazar las grandes líneas a futuro. No es importante. Ignacio Acuría hacía una crítica al pueblo salvadoreño y decía que, parafraseándolo, ¿no? Nos interesa muy poco la historia y nos interesa muy poco aprender de ella. Somos muy presentistas los salvadoreños. Acabo de estar platicando en estos días con un colega historiador guatemalteco, ¿no? Arturo Taracena, y él tenía su propia explicación a este fenómeno. En el caso de los salvadoreños, él me decía, es que ustedes los salvadoreños ya los había identificado también Roque Dalton, ¿no? Sí. Es decir, son muy presentistas, muy coyunturalistas. Olvidamos rápido. Sí, y queremos entender y resolver los problemas del presente a partir del presente, olvidándonos que ese presente tiene toda una historia, tiene todo un pasado en el cual se sustenta y en el cual se legitima y en el cual se fundamenta. Y eso lo perdemos de vista, ¿no? Entonces, nuestras reacciones, nuestros análisis, nuestras respuestas a estas realidades lo queremos hacer desde hoy, ¿no? Ahí está la gran equivocación. Yo creo que la historia lo que nos permite es una mirada crítica para entender muchos de los fenómenos sociales y políticos y económicos que nos aquejan o a los cuales nos estamos enfrentando y que nos permitiría, ¿no? Elaborar de manera creativa y crítica, no recetas ni fórmulas, pero propuestas y proyecciones, ¿no? Para poder comenzar a entender nuestras realidades y tratar de resolverlas, ¿no? No podemos, por ejemplo, en el caso de El Salvador, ante la crisis medioambiental de carácter mundial en el cual estamos, ¿no? No podemos sobrevivir como un país independiente totalmente, ¿no? Es decir, es que necesitamos el río Lempa, del cual... tres países. Tres países. Si, por ejemplo, si cerca del río Lempa, como está sucediendo en Guatemala y en Honduras, hay extracción minera, es decir... nos va a impactar. Nos impacta de manera enorme, ¿no? Entonces, aspectos como esos hay que verlos y hay que entenderlos a la luz
de una necesidad de una unidad. Aspectos como ver cómo fomentamos esa soberanía alimentaria, esa soberanía agrícola, ¿no?, en un país en el cual hemos sido históricamente, desde la colonia, dependientes de los países vecinos en términos de ganadería, lácteos, frijoles, etcétera, porque se había convertido este territorio en un territorio de producción añilera, ¿no? Eso nos viene desde la colonia, ¿no? Entonces, y seguimos. Es porque no hemos roto, digamos, no hemos quebrado con esa estructura económica que nos ha condicionado a lo largo de no 200 años, sino a lo largo de 500 años, ¿no? Cómo no, Sajid, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Y a usted que nos acompañó, muchas gracias, y en Miradas continuamos con más. La Mesa Territorial del Foro del Agua de la Zona Norte de la Libertad y la Asociación Nayarit Mujeres y Juventudes presentaron una denuncia contra empresas extractivas solicitando al Juzgado Medioambiental de San Salvador la suspensión de la extracción del material pétreo por la destrucción ambiental, la disminución de la recarga hídrica y el aumento de la vulnerabilidad de más de 2.300 familias empobrecidas. Ante la resolución emitida bajo el expediente MC 60-3, pleca 23, por el Juzgado Ambiental de San Salvador, que ordena a las empresas Saltex de La Roca, Prefabricados, Precasa y de La Peña suspender inmediatamente las actividades de extracción de material pétreo que se realizan en el Cerrito de Quesaltepeque. El Juzgado Ambiental determinó que 3 de las 5 empresas que se encuentran extrayendo material pétreo no se encuentran en situación de legalidad. La Sociedad de La Peña SADCB y Megablock SADCB no tienen autorización para realizar este tipo de actividades en Quesaltepeque, mientras que la Sociedad Precasa SADCB no acreditó que se posee concesión otorgada por el Ministerio de Economía, MINED. En ese sentido, se ordenó a las empresas suspender por 2 meses la actividad de extracción y ordenó al Ministerio del Medio Ambiente y al Ministerio de Economía a hacer un avalúo del daño ambiental y reconsiderar permisos y concesiones. Estamos hablando de 1990 para acá, en donde de alguna manera las empresas en consorcio hacen la introducción de la maquinaria, de la tecnología, y la explotación pasa a ser sobreexplotación. Esto implica entonces que los niveles de deterioro del cerro de Quesaltepeque ha sido demasiado acelerada conforme ha pasado el tiempo. Actualmente las empresas, vea bien, cada una de esas empresas quizás están extrayendo un aproximado de 40 volquetadas diarias. Eso estamos hablando entre las 3 empresas de un aproximado de 120 volquetadas. Eso es bastante significativo precisamente porque el cerro ya no tiene la capacidad de ninguna manera de que se le continúe extrayendo el material. Estas empresas extractivistas siempre le han visto la cara, incluso a la alcaldía municipal, porque ya nos hemos sentado con ellos y la junta directiva, donde descaradamente y frente al alcalde le han visto la cara al alcalde y se la quisieron ver también a la ADESCO. Estamos perdiendo algo preciado, algo que no lo vamos a recuperar jamás. Las empresas se están llevando el material y para ellos se traduce en dinero y para nosotros se traduce en desgracia y calamidad cada vez más. Nosotras como pueblos originarios, afrodescendientes y mujeres indígenas ponemos la vida en el centro, una vida sin jerarquía, en donde la vida es la esencia, y la esencia somos todas y todos, y la madre tierra y la biodiversidad. A pesar de las medidas, la extracción de material pétreo continúa en el Cerrito de Quesaltepeque, afectando directamente al Cantón Santa Rosa y al Cantón San Francisco, entre otras comunidades.
por lo que los pobladores aseguran que no retrocederán en su lucha. ¡Justicia para el cerrito de Quesaltepeque! Del 29 al 31 de agosto se desarrolló la 27ª jornada de Danza UCA en el Auditorio Ignacio Yacuría, bajo el lema La danza que nos une, la cual contó con una fusión de espectáculos de distintas disciplinas artísticas como danza contemporánea, ballet, danza urbana, breaking, jazz, entre otros. Ahora estamos desarrollando la 27ª jornada de la danza UCA. Eso quiere decir que durante 26 años hemos desarrollado estas jornadas. ¿Las jornadas en qué consisten? Las jornadas son espacios de encuentro entre artistas de la danza, talleristas, gestores culturales también y estudiantes y profesionales de la danza. Esta jornada que estamos desarrollando actualmente participan 16 grupos, 16 compañías profesionales de la danza en diferentes ramas y hemos desarrollado durante 3 días, el 29, 30 y 31 de agosto, talleres formativos durante toda la mañana para los estudiantes. Hemos tenido 6 talleres de diferentes tipos y géneros de la danza y por la tarde hemos tenido las presentaciones de los colectivos y compañías también de danza en diferentes días, ¿no? El 29, 30 y 31. Durante los 3 días fueron más de 15 grupos de danza que se presentaron para deleitar al público de su gran talento. Somos una agrupación de 7 bailarines de danza urbana, entre los que se destaca el breaking, el locking, el popping. Somos un pilar de la cultura hip hop y venimos trabajando en pro de la cultura de la ciudad de Bucaramanga. Pudimos obtener una beca, un incentivo económico para un viaje internacional. Puse a investigar unas jornadas de danza, unos intercambios culturales y encontré entre los más destacados la jornada de danza UCA, muy importante. Me puse a investigar un poco más desde mi país, desde la perspectiva de la acogida internacional y espectacular. Este tipo de actividades es muy buena, la verdad que yo felicito a la UCA porque tenían, me imagino que desde la pandemia que no lo hacían y ahora lo han revivido, con Roberto a la cabeza, y me parece, siempre me ha parecido que es una actividad muy importante porque es una actividad donde todos los colegas nos reunimos y podemos disfrutar y apreciar cada una de las diferentes ramas que cada uno practica. Y también para los mismos alumnos, el mismo elenco de uno, pues es muy bonito porque viene a prepararse, tenemos semanas de estarnos preparando para estar aquí y siempre es algo muy provechoso. También, el día 31, se realizó un homenaje a Alcira Alonso por su trayectoria y legado en la danza de El Salvador. La jornada de danza UCA volvió luego de 2 años de no haberse podido realizar, desde 2020 que se realizó de manera virtual. Este año vuelve el Festival Internacional de Cine en Centroamérica, Ícaro El Salvador 2023. Durante el mes de septiembre, prepárate para disfrutar de producciones salvadoreñas. Desde el Centro Cultural de España, Cinemark La Gran Vía y Centro Español. Consulta horarios y programación en nuestras redes sociales. No te lo pierdas. Festival Nacional de Cine Ícaro El Salvador 2023. En Miradas damos paso a la sección musical. Muy bien, muy buenas noches. Somos parte del programa Becas Mártires de la UCA y la siguiente canción, bueno, la canción que vamos a interpretar en estos momentos va dirigida no solamente a la comunidad universitaria, sino a cada uno de los estudiantes activos de todas las universidades y de todos los niveles educativos, porque no es fácil estudiar, estudiar es de valientes. Esta canción se titula Nunca fue fácil.
oportunidad de poder soñar y lograr cada una de las metas que quise alcanzar. Todo lo que un día quise lo pude intentar. Poco a poco ver mi sueño hacerse realidad, y ya sé que nunca fue fácil lograr. Tan fácil. Noches de desvelo, cansado o enfermo, pero el esfuerzo ha valido la pena. Y ahora disfruto lo que me espera. Que quise alcanzar, todo lo que un día quise lo pude intentar. Poco a poco ver mi sueño hacerse realidad, y ya sé que nunca fue fácil lograr. Cada una de las metas que quise alcanzar, todo lo que un día quise lo pude intentar. Poco a poco ver mi sueño hacerse realidad, y ya sé que nunca fue fácil. Lo que se nota es que se ha tomado como único criterio para hacer el cambio un cálculo electoral. Y este cálculo electoral está, digamos, fundado en alguna proyección donde el partido Nuevas Ideas iba a tener menor cantidad de votos en la elección